¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Un año más de películas, un año con muchas expectativas en el mundo del cine blockbuster y otras completas sorpresas que nos tomaron desprevenidos. Tan así que, de hecho, personalmente, más de la mitad de las películas que están en esta lista son películas de las cuales ni siquiera sabía de su existencia al comenzar el año. Mi nombre es Abraham Escalera y este es mi canal Abraham Fontaine, donde me gusta explorar los significados y mensajes profundos de mis películas favoritas. Por eso, hoy vamos a estar hablando de lo que fueron mis películas favoritas del año 2025. Entonces, vamos a darle. Primero y antes que nada, sí debo decir que obviamente estas películas son 100% mi opinión y el punto de hacer videos como este es poder recapitular el año y poder explorar y descubrir todas nuevas películas. Por eso, déjame en los comentarios cuáles fueron tus 10 películas favoritas de este año 2025 y comencemos. También no voy a resumir las películas porque pues resúmenes podemos ver en cualquier lado. Más bien, lo que voy a hacer es que te voy a dar sin spoilers lo que me llevé de cada una de esas películas y no sé, chance con eso y te convenzo de si aún no has visto alguna, poder verla. Y espero que tú hagas lo mismo en los comentarios. Antes de pasar a las 10 películas, demos unas menciones de honor a aquellas películas que sí amé, que me gustaron mucho, pero que por poco se quedaron fuera de esta lista. Entonces, sin ningún orden en particular, estas son Zootopia 2, Rey de Reyes, Anora, Corina, De 0 a 100 analfabetas funcionales. Ese manuscrito nunca debió salir de esta casa y ahora todos creen que es de Silverman. Depredador, Killer of Killers, Sing Sing, Avatar, Fuego y Cenizas y Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos. Ahora sí, en décimo lugar tenemos Valor Sentimental o Sentimental Value en inglés. Esta película literalmente la acabo de ver esta semana pasada, justo que estrenó en cines aquí en México, y me recordó mucho a cuando vi Aftersun. Es una película distinta, muy contemplativa, reflexiva en su manera de estar grabada. La historia sigue el reencuentro entre un padre y su hija, cuando el padre, quien es director de cine, le pide a su hija, que ya es mayor de edad, que protagonice su nueva película, una que es lo más personal para él, que toca su relación que él tenía con su madre y cómo eso se ha permeado a sus hijas. No diré más porque es muy interesante por si quieren verla, pero es una película que esencialmente trata cómo las relaciones familiares que tenemos son moldeadas por nuestra percepción de estas relaciones, por las acciones, por la historia que ellos contienen o que nos creemos de ellos y las de los lugares que habitamos. Como el amor que podemos sentir por aquellas personas que amamos también se puede ver atrapado por la habilidad de no saber cómo expresarlo. Y cómo en esto el arte, el cine, puede facilitarnos esa tarea. Es una hermosa reflexión sobre el arte, sobre el amor, la trascendencia y las personas que nos sostienen. Es muy, muy hermosa y una película que si tienes la oportunidad, ahorita que sigue en cines, deberías ver. En noveno lugar tenemos de Robert Eggers, Nosferatu. La película adaptación del clásico maestro del folclore Robert Eggers cumple su propósito, a mi opinión, de maneras innovadoras, tanto en el lado técnico, hablando también de lo narrativo. Y lo hace, a mi forma de verlo, curiosamente, al construir un mundo de terror encapsulado en el tiempo, casi como si las historias de vampiros de las que hace tanta referencia no fueran cuentos y relatos antiguos, sino como una realidad expuesta a través de una lente onírica. Que no es que te quiera convencer que lo que ves es real, sino que Eggers crea un mundo donde las criaturas, el terror gótico, combinado con la arquitectura, la cinematografía y tal cual el Nosferatu convergen perfectamente, se sienten reales en su mundo. Y ahí es donde se encuentra, a mi opinión, su mayor acierto, que es una película que no la puedes comparar a nada porque excede ese lado inmersivo que las grandes películas de terror hoy en día no se le acercan. Que creo que termina por ser un relato tanto fiel a la obra original de Drácula, como renovado en su mensaje central acerca de qué es la maldad en el vampiro. Siento que toma el mito de quién es Nosferatu y le da una amplitud que nos habla sobre el deseo como una fuerza destructiva que nace de la soledad, que vuelve a lo primitivo, una cosa que Eggers tiende a hacer en sus películas.
y a lo largo de su filmografía, cómo lo permea todo con folclore, con mitos. Lo monstruoso a través de imágenes impactantes que tienen mucho que decir por sí solas acerca del horror existencial de un mundo que termina por ser muy relevante y de en ciertas formas aterradoras parecido al nuestro. Es una película completamente alucinante y tanto Bill Skarsgård como Lily Rose Depp son lo mejor de ella. También debo decir que en esta película amo mucho todo lo que hace Willem Dafoe con su personaje Von Friends. Muy bueno. En octavo lugar tenemos una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, esta película es de uno de los mejores directores de nuestros tiempos. Es tanto relevante como divertida, inteligente, también llena de acción y de actuaciones espectaculares. Paul Thomas Anderson se presta de muchos comentarios sociales y políticos, pero no te los regurgita como muchas películas, sino que expone encima de esto lo más horrible de la naturaleza humana en contraste, a su vez, con lo más hermoso de la misma. Y más que hacer encima de esto otra película que se resume en un comentario sociopolítico que todos hemos escuchado y estamos hartos de eso, lo que hace tan inteligentemente y la razón por la cual la amé es que utiliza el medio del cine como una genuina herramienta para conectar a todas las personas a una misma causa, a voltearse a ver a ellos mismos y las figuras en cierta forma caricaturísticas que hemos adoptado, o sea, que no soltemos la esperanza al cinismo permeado en toda la cultura. A través de un melodrama bastante relevante a la realidad, que se siente real, Paul Thomas Anderson nos grita que dejemos de pensar que somos las víctimas, que asumamos que somos más que formas de pensar, y todo lo hace con un guionazo que es tan chistoso de veras como profundo. Para mí, Sean Penn da la mejor actuación de tal vez toda su carrera y DiCaprio no se queda muy atrás. En séptimo lugar tenemos Wake Up Dead Man, un misterio de Knives Out. Esta película lleva en Netflix literalmente un par de semanas y ya es de mis películas favoritas del año. La serie de películas detectivescas de Knives Out, protagonizadas por Daniel Craig, es una única en su tipo y forma. Mientras contiene cierta armonía rítmica en cómo cuenta sus historias, o sea, siempre tienes como un molde de una historia que ya sabes que va a pasar, siempre tiene sorpresas, siempre tiene riqueza en lo que aprendemos acerca de las víctimas y de los perpetuadores de los crímenes que vemos. En esta ocasión, en esta tercera entrega, creo que me gustó igual que la primera y mucho más que la segunda, siendo que el tema central es de una historia entre el choque de ideas de la fe contra la lógica y cómo una nace y se nutre de la otra. De hecho, me sorprendió mucho cómo Rian Johnson da un entendimiento de las prácticas de la iglesia que creo yo que rara vez vemos en las convencionales películas de Hollywood. Indaga no solo en los qués de la iglesia, que todos ya conocemos, sino en los porqués de las creencias religiosas. Y suma esto en su historia central. Hace un contraste muy interesante entre los agnósticos y los creyentes, y les da validez a ambos. Me encantó, y esto no es spoiler, pero el personaje de Benoit Blanc tarda en aparecer en la película. De hecho, esto permite, a mi forma de verlo, que el contexto del misterio y los personajes que se nos son introducidos en esta película se construyan por su cuenta. Y vaya que esto funciona a su favor, haciendo que todos los personajes principales y la ambientación de la película se sienta su propia cosa antes de que cualquier evento, o sea, asesinato, suceda. El elenco es estelar, todos son impresionantes y no me sorprende honestamente que tantos actores y actrices de primer nivel se quieran sumar a lo que es la mejor serie de películas del subgénero de detectives del siglo. Por favor, Rian Johnson, nunca dejes de hacer estas películas, están increíbles. En sexto lugar, La vida de Shock, dirigida por Mike Flanagan. Este es para mí uno de los mejores directores de terror de su generación. Y con esto viene la adaptación de un cuento de Stephen King llamado La vida de Chuck. No quiero spoilear mucho de la película por si aún no la has visto, pero lo que sí te diré es que es una película con un ritmo casi musical y a la inversa. Y no porque sea musical, o sea, la película es de que musical, la película es de ciencia ficción con drama, pero casi se siente como dividida meticulosamente en etapas. Una decisión que una vez que termina hace todo el sentido del mundo. No he dicho mucho, pero en su centro, La vida de Shock, protagonizada por un muy buen casteado Tom Hiddleston, es una primero complicada y luego sencilla historia acerca de la importancia de la vida en lo individual
y de las conexiones humanas en los pequeños momentos. A diferencia de lo que rápidamente podríamos asumir es una historia más de terror de parte de Stephen King, al inicio, que sí parece serlo. En La vida de Chuck, escrita por King hace apenas unos años ya en su vejez, es una carta de amor a la vida, a la cotidianidad y a la fragilidad de la existencia. En esto toca temas filosóficos bastante potentes, de una forma bastante simplificada, pero de una buena manera. A través de su música de colores vívidos, logra tocar con éxito las fibras más sensibles de nuestro ser. Es una reflexión tanto como una celebración de la vida. Es una película que merece mucho más reconocimiento del que tiene, eso se los aseguro. En quinto lugar tenemos K-Pop Demon Hunter. Ya es la película más exitosa de toda la historia de Netflix, que nos tomó por sorpresa a todos. Es una historia vigorizante que creo no ocupa explicación de ningún tipo. Es un completo fenómeno, tanto por la calidad particular de su animación, su estilo innovador que combina elementos de 2D con 3D, su buena música, muy pegajosa, pero encima de todo eso, creo que la razón por la que a mí personalmente me gusta tanto y la tengo tan arriba en la lista, siendo de mis películas favoritas del año, es que su historia es una que en su centro contiene un relato sobre la importancia de aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras virtudes tanto como nuestras fallas, el permitirnos el mostrarle al mundo ese lado que a veces nos asusta o nos avergüenza. Que bien esto puede ser la única forma de hacer frente al crecimiento de una manera sana. En ese crecimiento no tienes por qué pasarla solo. La película es un recordatorio de eso. Ahora, si lo diré, el mensaje que tiene pues no es innovador, o sea, está hecho hasta el cansancio, pero eso importa poco cuando la forma de transmitir ese mensaje es a través de una música y animación tan estimulante. Es totalmente imaginativa. Es tanto que es imposible no pasártela bien viéndola. Y digo esto no en un sentido hueco o simplista, al contrario, creo que utiliza la música del K-pop y su inmersión en la cultura coreana como un vehículo que le da identidad a sus personajes y a los conflictos internos que tienen. La convierte así en lo que uno podría pensar es en un inicio una película más de animación sobreestimulante para niños, en una historia genuinamente creativa y sumamente valiosa para todo tipo de audiencias que necesitan recordar el poder que se encuentra dentro de ellos mismos. A mí me encantó, bien ustedes, ¿qué les pareció? En cuarto lugar tengo Cómo ganar millones antes de que muera la abuela. Esta película de hecho estrenó el 1 de abril de 2024 en Tailandia, de donde es originaria la película, pero en México estrenó el 1 de enero de 2025 y es cuando tuve oportunidad de verla. Es una de las películas más hermosas y en cierto sentido desgarradoras que haya visto en mi vida. Lo que más me impactó es cómo puede estar inmersa dentro de una cultura completamente distinta a la mía, la mexicana, y sé que a la de muchos de ustedes, y aún así poder ver tanto de las dinámicas familiares que tenemos acá en ellos. En términos generales, la historia nos cuenta la transformación de un joven llamado M, que decide cuidar a su abuela enferma para intentar quedarse con su herencia millonaria. Algo muy mal. Pero en ese proceso, mientras pretende manipular a su abuela y ganarse su confianza a la mala, descubre la identidad única y la historia de una persona admirable, una que ha sido ignorada y menospreciada gran parte de su vida. Siento que esta película toca fibras sensibles de muchas familias alrededor del mundo y lanza un mensaje importante acerca de la importancia o la relevancia que aún tienen las personas mayores en nuestras vidas y el cómo las herencias más valiosas que tenemos no son las materiales o lo que las personas nos dejan físicamente, sino las huellas que dejas en los demás y que, si lo permites, también te pueden transformar a ti. La película utiliza muy inteligentemente la comedia con el drama de una forma que la hace ligera a la vez que es muy densa. Es una película que tiene una cinematografía bastante hermosa, que utiliza ciertos entornos y ciertos hogares que contienen historias por sí mismas y que eso lo logran transmitir a través de cada cuadro de esta. En ello nos cuentan mucho sobre la pertenencia,
el amor familiar, la identidad cultural y el cómo la gratitud tiene el poder de ayudarnos en el camino del autodescubrimiento. Esta película, como ninguna otra que haya visto, recuerda tan preciosamente el acto de reconocimiento en nosotros. Una idea milenial que poco a poco ha sido olvidada. El hecho de cómo nos transmitimos a las demás personas a través de las generaciones en que enseñamos. Es una película sencillamente conmovedora y que en su último acto, en serio, me hizo llorar. Si no la han visto, por favor, está en Netflix, corran a verla. En tercer lugar tenemos Pecadores o Sinners de Ryan Coogler. Sinners es una película folclórica y profunda acerca de la violencia sistemática que ha permeado nuestras historias hasta nuestros días. Un mal que nos persigue, nos contamina, nos intoxica hasta el punto de cargar con esta maldad sin siquiera darnos cuenta, y hace eso a través de vampiros. En realidad plantea cómo el racismo, la pobreza y todo tipo de discriminación son herramientas para marginar, para excluir, para atacar. Es justo ese tipo de marginación la que termina dando origen a subculturas, una identidad compartida desde la supervivencia, donde aquellas personas que han sufrido de alguno de ese tipo de males tienen un cierto hogar en la oscuridad, una comunidad. Ryan Coogler hace una alegoría con esto a las comunidades marginadas y el cómo los vampiros son los opresores, aquellos que chupan la vida de los demás. De hecho, Ryan Coogler me recuerda mucho al horror que Jordan Peele utiliza, uno que sirve para decir que la verdadera monstruosidad está en las estructuras de odio y que de cierta forma te mete a través de simbolismos a una historia sin prejuicios y luego, ya que estás dentro de esta, te habla muy profundamente de los problemas que yacen dentro de nosotros y terminan por ser fuentes de inspiración de una manera muy extraña, hablándonos desde el terror y usándolo como una herramienta para transformar. En esto también creo que la música, como el blues, hace esto perfectamente. La forma en la que transmite su director como un lenguaje visual, parte de la cultura, es poderosísimo y de las mejores cosas y secuencias que he visto en el cine este año. Todo eso sin tomar en cuenta la tremenda actuación de un elenco de primer nivel liderado por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld. También la edición, las secuencias musicales y de acción, el terror, todo converge hacia un final que yo podría considerar es para mí el mejor final de cualquier película este año. En segundo lugar tenemos a Coco Candy. Sin duda, la experiencia más intrigante que he tenido en una sala de cine este año, donde cada revelación, cada misterio, cada diálogo sumaban al thriller de suspenso que tan inteligentemente crea Cónclave. Lo que la hace para mí una película tan impactante es que nos mete dentro de uno de los rituales más antiguos y más importantes del mundo, donde se elige al nuevo papa después del fallecimiento del sumo pontífice, es decir, el papa anterior. Es un proceso lleno de intereses, secretos y agendas donde quedan expuestas las ambiciones y las dudas que rondan la fe y el poder. Un balance desequilibrado de personas imperfectas chocando con ideales perfectos. Lo mejor es que dentro de este thriller de misterio, también construido a través de su ambientación, de sus vestuarios, su fotografía ridículamente hermosa, también inquietante, y unas actuaciones contundentes, ridículas, lideradas por Ralph Fiennes, en el centro de la historia se encuentra una crisis de fe. Esto yo creo que es el reflejo del estado del mundo actual y la pelea por mantener la fiabilidad no solo de la iglesia, sino de las estructuras de poder. Y no me refiero a las estructuras de poder de la iglesia como instituciones, sino a sus líderes, quienes representan el mundo, los profundos defectos y prejuicios que como seres humanos tienen. Y esto, dentro de lo que es un contexto como la iglesia, creo que comunica un mensaje sincero hacia la importancia que aún tiene la fe en la vida de todos nosotros y la esperanza. Como la duda en medio de la fe expone cierta sensibilidad al punto que nos damos permiso a nosotros mismos de equivocarnos. Es una película bastante hermosa y provocativa, honestamente bastante chistosa en ciertos momentos y que habla de realidades del mundo, pero desde un contexto bastante específico que no creerías
que toquea los temas tan profundamente como lo hace y de alguna forma resulta bastante efectivo. Y en primer lugar, mi película favorita del año, Frankenstein de Guillermo del Toro. De esta, aún con el poco tiempo que tengo estos días, me hice un análisis en el canal, por si quieren ir a verlo, y se los dejo por acá. ¿Y qué más puedo decir? Guillermo del Toro sabe qué hace. Del Toro nos reinterpreta la historia de Frankenstein, pero desde una vertiente distinta. Una que nunca hemos visto adaptada en el cine antes. Una enfocada en lo que es la crianza, en el dolor generacional que padres transmiten a sus hijos y cómo el dolor crea más dolor. Pero también cómo la compasión, el amor y el reconocimiento empoderan, de cierta forma permiten perdonar aún los actos más perversos. Las criaturas para el Toro siempre han sido, en toda su filmografía, seres incomprendidos, pero naturalmente inocentes. Y aquí lleva esto en su Frankenstein a un nivel más evidente, a través de una actuación de parte de Jacob Elordi que está increíble, que lo hace ser muy dócil. Oscar Isaac, que hace de Víctor, aquí no se queda muy atrás, y es que puedes sentir su duelo, empatizar con sus ambiciones y comprender de dónde viene su rabia y su dolor. Es una película completa, desde el lado narrativo, con el guión y el ritmo de la cinta, así como del lado estético e inmersivo, a través de la construcción de sus personajes, de sus paisajes, el diseño de la criatura, las locaciones reales de grabación que hacen que la película se sienta como una pieza sacada de otra época, como algo real. Pero sobre todo es una película personal y eso se puede sentir. Una que nos habla de la relación del Toro con su padre, con su mamá y con sus hijos. Las dificultades de la dualidad de ser un hijo y ser padre. En otras palabras, de cargar con bondad y con dolor, con buenas y malas actitudes, con características admirables y a su vez con miedos profundos. Un recordatorio de que somos seres humanos, que somos complejos, multifacéticos e imperfectos, pero que eso no tiene por qué condenarnos. Para eso sirven los monstruos para el Toro. Son recordatorios de que podemos ser imperfectos, que nos ayudan a interpretar temores, inseguridades y heridas. Y eso fue Frankenstein y es Frankenstein para Víctor. Y si nos permitimos procesarlo, aceptarlo, podemos encararlos, podemos entonces reconocerlos y superarlos. Es una hermosa experiencia, honestamente, con toques de terror, de drama, ciencia ficción, que hacen de todo una experiencia, para mí, que fue la mejor película del año. Ahora, déjame tu opinión en los comentarios de esas películas que mencioné, si hay alguna que te haya encantado o si no, y también, personalmente, cuál fue tu película favorita de 2025 y por qué. Este ha sido un año muy lleno de trabajo para mí en lo laboral y aparte de este canal, por lo que no he tenido tanto tiempo, pero se vienen cambios emocionantes este año. Cosas que les iré revelando con el paso de los meses y les prometo que se vienen mucho más videos y mucho más análisis profundos de películas y series este año. Les agradezco por seguir viendo estos videos, por llegar hasta acá, por no dejar de comentar a todos los que lo hacen. Claro que los leo, claro que los veo y el apoyo que he recibido es genuinamente increíble. Me siento muy agradecido con ustedes. También les quiero recordar que subo videos también por Instagram y TikTok, otras redes sociales por allá. Les dejo los links abajo por si quieren verlos. Y les deseo un muy feliz año. Disfruten de Stranger Things si es que es algo que van a hacer hoy. Y les mando un abrazo. Los quiero. Nos vemos hasta la próxima. Sobres.